El día de hoy les voy a mostrar mi flujo de trabajo para conseguir un look analógico en mis videos usando la herramienta de Film Look Creator. Lo primero será verificar que nuestro espacio de color está correctamente configurado. Para ello, diríjanse a este icono. Damos clic y ahora entramos a gestión cromática. Aquí deberemos tener estos valores. Una vez hecho esto, agregamos nuestro video a la línea de tiempo y nos vamos al módulo de color. Abrimos los efectos y buscamos Film Look Creator, si es que tienen el programa en inglés. Si lo tienen en español como yo, aparecerá como creador de estéticas cinematográficas. Tomamos el efecto y lo arrastramos a un nuevo nodo. Se nos abrirá esta pestaña con demasiadas herramientas, así que les iré explicando brevemente cada una de ellas. En la primera opción se encuentran los presets. Lo que hará esto es darnos un look preestablecido a nuestro video. Les recomiendo que le echen un ojo a cada uno de ellos, pero en este caso es mucho mejor usar el que no tiene efectos, ya que de esta forma nosotros tendremos el control total del resultado final. La segunda pestaña es el famosísimo cambio del espacio cromático. Si ya has visto mis videos anteriores, sabrás que esto sirve para transformar un video en formato logarítmico a un formato estándar de visualización. En este ejemplo tengo un video en Slog3, por lo que colocaré los siguientes valores. Espacio cromático inicial Sony S-Gamo 3 Cine. Espacio cromático inicial Slog3. Espacio cromático final Rec 709 y gama final Gamma 2.4. Ahora nuestro video tiene mucha más información para poder trabajar. La siguiente pestaña es estética cinematográfica. Aquí podremos darle un look diferente a nuestro video con cada preset. En lo personal uso demasiado el look vintage, ya que me proporciona esos tonos teal en mi video. Con estos deslizadores ajustamos la intensidad a gusto personal. Ahora pasamos a los ajustes primarios, que sería la exposición, contraste, balance de blancos y saturación. Recuerden que cada valor va a depender de las necesidades de su video. Aquí mismo nos encontramos con este deslizador llamado fundido, el cual nos va a dar ese efecto de sombras lavadas. Entre más subamos, más pronunciado será el efecto. A mí casi no me gusta usar este efecto, pero recuerden que todo es a gusto personal. Siéntanse libres de jugar con cada valor. Continuamos con lo que para mí es la cereza del pastel, división de tonos. Aquí podremos darle un color a nuestras luces y sombras de manera complementaria. Les recomiendo que la cantidad la lleven al máximo para que puedan ver con claridad los colores que se están agregando y con el ángulo de matiz vamos cambiando el color. Encuentren el que más les guste y se adapte mejor a su video. Una vez esté listo, reduzcan la cantidad para que tampoco se vea exagerado y artificial. Recuerden siempre que hay que ser sutiles con nuestra colorización. Con el deslizador de pivote balanceamos la cantidad de matiz que se va a las sombras y a las luces. Ahora vamos a seguir con los efectos analógicos. Tenemos viñeta. Lo que hará esto es oscurecer los bordes para darle énfasis a lo que está al centro de la toma. Halo o halation es este tipo de aberración cromática que se genera en zonas de altas luces. Podremos configurar la cantidad, el radio, la saturación y el color del mismo. Resplandor o glow. Nos va a dar ese efecto similar a los filtros de Black Mist que se colocan sobre los lentes para suavizar las altas luces y quitarle un poco de contraste al video. Si no tienes este filtro físicamente, créeme que es una buena alternativa usar este efecto. Grano. Como estamos simulando un video analógico, es más que obvio que deberá haber grano o granulosidad. Nos incluyen diferentes presets que podrán usar a gusto personal. Parpadeo o flicker. Lo que hará este efecto sobre nuestro video es que comenzará a parpadear las altas luces para simular una cámara analógica. A esto se le une el efecto vibración de cinta, que hará que nuestra imagen vaya ligeramente de un lado a otro simulando un video grabado a mano. El efecto de ventanilla nos agrega esos bordes negros para darle una relación de aspecto diferente. Hay muchos estilos y como ya lo dije, todo es a gusto personal. Jueguen con los valores para encontrar el que más les guste. Y al final encontramos la fusión general. Aquí controlamos la opacidad de todos los efectos. Yo recomiendo dejarlo así, ya que para ello fuimos tocando efecto por efecto para tener un resultado óptimo. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que lo puedan poner en práctica en sus próximos proyectos. Olvidé mencionar que esta herramienta solo está disponible en la versión estudio de DaVinci Resolve, pero si tú tienes la versión gratuita, ya en mi canal tengo muchos videos haciendo color graded usando solamente esta versión. No olvides dejar un like, un comentario y lo más importante, suscríbete al canal para más contenido audiovisual.